¿Se acuerdan de la jalada de darles agua a los cancerosos, niños cancerosos o con cáncer? Por eso, ese es un delito de lesa humanidad. Entonces, ese delito va a ser el más difícil que va a tener que librar, porque ese se va a ventilar a nivel internacional. Es como si fuera un criminal de guerra. ¿Ok? Bueno. Si se utilizan los servicios de los bancos, se tendrá que hacer la denuncia previa por parte de Hacienda. Y son producto de actividad ilícita recursos, derechos, bienes, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente de la comisión de algún delito. 400 bis 1. Podrán aumentar hasta en 1/3 o 1/mitad si quien realiza la conducta, vean, es consejero, administrador, funcionario, empleado, apoderado o prestador de servicios de cualquier persona sujeta al régimen de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. O sea, hace que aquí se están llevando entre las piernas ¿a quién? A prestadores de servicios, administradores, directores, consejeros, administradores únicos, apoderados. O sea, el riesgo que se corre, como ven ustedes, es bastante alto, incluso dentro de los 2 años siguientes al habernos separado. Yo aquí recomiendo que cuando un administrador único sea removido de su cargo, MOI, o consejero, se haga un acta de entrega y un due diligence, una auditoría legal del tema lavado de dinero, para que cuando él entregue el cargo, el puesto, no vaya a haber ninguna contingencia, porque podrían perseguirlo después. Si te haces un due diligence, nada más por ese tema, y lo entregas junto con tu dimisión al cargo, pues si la empresa hace algo malo, tú ya no eres, ¿qué cosa? Responsable. Porque puedes correr el riesgo de que se te pueda tipificar la posible conducta de lavado por haber sido representante, funcionario, empleado, prestador. Miren, esto tiene que ver con parte de la profesión, porque nosotros prestamos servicios personales independientes. La prestación de servicios como tal no es actividad vulnerable. Pero ojo, si hacemos cualquiera de las 5 cosas de la fracción 11 del artículo 17, entonces haríamos una actividad vulnerable. Por ejemplo, a mí mi cliente me dijo, manéjeme mis cuentas de cheques. Manéjeme mis inversiones. Ya soy actividad vulnerable. Ya lo soy. Entonces hay que valorar muy bien con un cliente y decirle, oiga, creo que se está excediendo. Yo nomás soy su contador. Si usted quiere que le administre sus cuentas, eso ya me conlleva a darme de alta en el padrón, a avisar que usted es mi cliente y a estar presentando periódicamente los avisos. Si no lo llego a hacer porque me olvido, se me pasa, me van a sancionar. Y no vale la pena todo lo que usted me va a pagar con relación a todo lo que me va
a cobrar la autoridad. Entonces, mucho cuidado cuando firmen contratos con sus clientes. Vean bien las cláusulas y hasta dónde llega su responsabilidad. Y yo sí recomiendo, desde luego, que se elaboren contratos. Porque luego en la vida real terminamos con el token del cliente. ¿En serio? Terminamos haciendo dispersiones. Estamos manejando sus activos. Y eso es una actividad vulnerable. Punto. Inhabilitación del mismo tiempo que dure la pena de prisión impuesta. Y si la conducta la comete un servidor público, se duplicará la sanción. Y les decía hace ratito, 6 artículos básicos. ¿Se acuerdan? El 3, el 17, el 18, el 32, 52, 62. Bueno, ¿de qué tipo de ley estamos hablando? Una ley de interés público. ¿Qué entiende uno por interés público? Protege a la sociedad. Esa es la función de una ley de interés público. ¿Okay? ¿Cuál es su función? Medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos ilícitos. El interés público es el conjunto de pretensiones que una colectividad reclama de una comunidad y son protegidas por el Estado. Tenemos, acuérdense que dentro del mundo del derecho, 2 grandes derechos, el derecho público y el derecho privado. El derecho privado entre particulares, el derecho público, el Estado. ¿Ok? Bueno, este tema, ¿a quién le compete vigilarlo? Al Estado. Por eso es una ley de orden público, porque el Estado es el vigilante del cumplimiento de la ley. ¿Ok? El interés público tiene mayor alcance jurídico porque busca proteger los intereses de todos. Ahí está, el Estado no solo mediante leyes, sino también a través de medidas de carácter administrativo dirigido a satisfacer necesidades colectivas. ¿Ok? Cuando han oído hablar la palabra utilidad pública, se utiliza mucho en México para significar lo mismo que denota el concepto interés público. Algunos juristas dicen que el interés público son las pretensiones que tiene el Estado para satisfacer sus necesidades como institución. Y la fuente fue esta hoja. ¿Cuál es la intención de la ley? Establecer elementos para investigar y perseguir delitos con operaciones de procedencia ilícita y proteger el sistema financiero y la economía nacional. Sistema financiero. El sistema financiero, ustedes saben, está bajo la tutela de Hacienda. ¿Ok? A través de órganos. Tenemos al Banco de México, a su lado izquierdo, que es el que se encarga del control del dinero. Es el que regula la emisión de billetes, la emisión de monedas. Busca al Banco de México, hasta donde sea posible, detener el aspecto inflacionario. Pero luego vienen las 3 grandes hijas de Hacienda, que son la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que se integra de 4 áreas: banca de desarrollo como por ejemplo inversiones, créditos, banca comercial, tarjetas de consumo, tarjetas de bancos, organizaciones auxiliares de crédito
y la Bolsa Mexicana de Valores, el Indeval, Actival, calificadoras de valores, operadoras de sociedades de inversión, la Comisión de Seguros y Fianzas, aseguradoras y afianzadoras, y la Comisión del Sistema de Ahorro para el Retiro, las AFORES. Así es como se compone el sistema financiero mexicano, regido por Hacienda. Y para que nos vayamos al receso, miren, el 1 de agosto de 2013 sale un formatito nuevo, el de las operaciones relevantes, inusuales, preocupantes. Si tú haces una operación, ¿se acuerdan de los 5,000 pesos de la conta, no? Y de repente le caen $20,000. En ese momento, ¿qué se dispara? La alerta. Una alerta. Sale una alerta inmediata y dicen, a ver, ¿esa operación es preocupante, es inusual o es relevante? Y de inmediato, ¿qué creen que va a haber? Una revisión. Sea de la PGR o sea de la UIF, cualquiera de las dos. Todo como consecuencia de que se sale de lo común este tipo de operaciones. Fíjense que pasa mucho, no sé si les ha pasado a ustedes con sus clientes, que de repente les cae un pago de una factura muy alta y el banco dice, oiga, ¿y eso? Pues es una factura, tengo que reportarlo. Pues repórtalo, no pasa nada, es una transferencia. Para los ojos del fisco, dice, es relevante, tal vez no preocupante, pero sí inusual, por el monto. ¿Saben cuándo pasa mucho esto? Y ¿saben dónde lo he visto mucho? Constructoras que le trabajan a gobierno a fin de año. Les dejan caer 80 millones de pesos. ¿Serio? Porque se acaba el presupuesto. Y les van a pagar hasta abril del otro año. Y les dejan caer unas cantidades, pero brutales. Les queda un coeficiente porque les depositan el 29 o el 30. Ya no tienen chance de hacer deducciones. Entonces les queda un coeficiente y una utilidad, no hombre, brutal. Esas operaciones se reportan. Todas esas operaciones se reportan. ¿Ok? Esto está dado a conocer en esa fecha. Y ya para que así se desayunen. Resulta que la comisión le dijo al SAT que usted tiene cuenta en Bancomer y en HSBC. ¿Qué no sería correcto que usted lo supiera? Que el SAT le preguntó a la comisión. Digo, por seguridad, por tranquilidad. Pues, ¿qué cree que dice la Sala Regional Metropolitana? Que la solicitud de información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no es un acto de molestia. Por lo tanto, no debe ser notificado al contribuyente. Ni reunir requisitos de fundamentación y... No. ¿Cómo la ven? O sea, hoy podrá el SAT saber cuánto tenemos. Lo sabe el SAT más que sus esposas. ¿Serio? Hoy el SAT sabe más de ustedes que ustedes mismos de ustedes. ¿Serio? Con esta apertura que se le ha dado al SAT, hoy el SAT no tiene freno, no tiene límite. Y todo lo quiere, obviamente, fiscalizar. Es parte del proceso, fiscalizar. Porque lo que dice, a ver, dense cuenta qué ha pasado en los últimos años, 2014 para acá. Díganme un impuesto nuevo. Ninguno. Pero díganme si no ha crecido la fiscalización. Eso es lo que está haciendo el SAT. Se dio cuenta que subir impuestos no era la solución. La solución era apretar. Y si aprietas, doblas al contribuyente.
y eso es lo que está haciendo. Bueno, dentro de los alcances de la ley, hace referencia al Código de Comercio, al Código Civil, a la Ley del Procedimiento Administrativo, a la Ley de Transparencia, y algo que tenemos que cuidar también, por favor, si somos actividad vulnerable, el aviso de privacidad. O sea, si nuestra empresa o nuestro cliente realiza la actividad vulnerable, hay que recabar de los clientes los avisos de privacidad. Porque recordemos que manejamos información sensible. Por ejemplo, ¿qué va a conocer usted de la persona? Nombre, domicilio, edad, profesión, actividad, oficio. Son datos sensibles. Entonces hay que hacer el aviso de privacidad. ¿Okay? Ya sea el simplificado o el normal, el que ustedes quieran, para no tener sanciones por esta ley. No se incorpora ni el Código Penal, no está previsto en esta ley, ni el Código Fiscal, ni la Ley del Procedimiento Contencioso, ni el Código Federal de Procedimientos Civiles, tampoco la Ley Orgánica, ni la Ley Orgánica de la PGR, tampoco entra renta, Ley de IVA, no habla de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no menciona el Código Nacional de Procedimientos Penales, tampoco la Ley contra la Delincuencia Organizada, no habla de la Ley Monetaria, reglamentos interiores, que en mi opinión deberían de formar parte de todas las leyes que se correlacionan. Dos autoridades estarán vinculadas con nosotros, el SAT a través de Hacienda y la PGR en el caso de los delitos. ¿Cómo trabaja la unidad especializada en análisis financiero? El agente del Ministerio Público Federal hace trabajo de campo, se retroalimenta y con base a eso genera sus consignas, planea, capta información, la analiza y la explota. ¿Cómo la genera? Con información primaria, con información centralizada, y ahí verifica que no haya fugas de información. Del lado izquierdo, ¿cómo trabaja el Ministerio Público? Busca enlaces institucionales, genera bases de datos, tiene informantes o infiltrados que son sus fuentes, se clasifica la información y pasa a un proceso de reciclaje. Más o menos a grandes rasgos, este es el comportamiento de la unidad especializada. Esta ley entró en vigor 9 meses después, 17 de julio. El reglamento tendría que publicarse 30 días después de que entrara en vigor la ley. Si era entre el 18 de julio y el 17 de agosto, se publicó el día 16 de agosto. Las reglas se dieron a conocer el 23 de agosto de 2013, que son facultades de la Secretaría. Y algo pasó el día 24 de julio. Se modifican las reglas. ¿Cuáles son los principales cambios? Unas modificaciones a la redacción, no implica cambios de fondo. Se adiciona la definición de sistema financiero. Se establece que no se considerarán como beneficiarios controladores a los poderdantes o mandantes en los casos en que el apoderado mandatario celebre el acto o la operación de que se trate. Tratándose de servicio de fe pública, se considera cliente o usuario a la física
a la moral o al fideicomiso que intervengan en la formalización del acto. Desaparece la palabra proveedor de recursos. Se estipula qué se entiende por relación de negocios, que ahorita lo vamos a ver. El acuse electrónico cuando nos damos de alta. Las notificaciones se considera realizado el día en que el sujeto consulte el buzón, en este caso el medio de comunicación con la autoridad. Los obligados deben consultar los medios electrónicos de notificación al menos los días 15 y último de cada mes. Si fuera inhábil, el día hábil siguiente. Si no se hace la consulta, se entenderá que está notificado al día hábil que corresponda. Hay que dar una cuenta de correo electrónico para recibir avisos de que se tiene una notificación. El plazo para la presentación de la actualización de datos. Los requerimientos de información que nos pueden hacer. Aceptación o rechazo del representante. Se establece un plazo de 10 días para recibir la notificación, o tanto del rechazo como de la aceptación del representante. Y miren, ya apareció lo que les decía yo hace rato, el artículo 11, las PICUs, ¿se acuerdan? Las políticas de identificación de clientes y usuarios. Me han dicho, o me han preguntado, ustedes no lo hicieron, pero eso está en reglas, no está en ley. Y pareciera que las reglas están yendo más allá de la ley. Sería aceptable, y yo sí lo compartiría con ustedes, si fuera una ley fiscal, por el principio de reserva. Pero esta no es una ley fiscal. Es una ley administrativa. Y por lo tanto, con el artículo 6º de la ley que estás viendo, ese artículo habilita. Es un artículo habilitante, 6º de la ley, y le da facultades a la Secretaría para que pueda publicar lo que quiera. Luego entonces no hay violación a la Constitución, y luego entonces tenemos que seguir las reglas. Sí, yo sé que desde cuándo las reglas mandan, pues no mandan, pero así quedó esta redacción, y el 11 pues tendrán que cuidarlo, los PICUs. El 12, el expediente, ¿se acuerdan de los exicus? ¿Cómo vamos a hacer un expediente? ¿Qué datos? Se integran al expediente con datos del anexo 7 bis. Hay que checar los anexos. Ahí nos va dando la guía. No está tan difícil, nada más es cuestión de hacerlo. Allá nuestro amigo oficial de cumplimiento, tienes tus políticas, ¿no? Sí. Igual tus exicus también. Y tus manuales me imagino que también. ¿Ya te requirieron alguna vez? No. No, pero cuando para poder hacer la socorro tienes que mandarlo mamás para que lo revisen. Para que te autoricen. Si no, no te dan luz verde, ¿no? ¿Eres no regulada? Pero aún así tienes que cumplir con todo. Bueno, pues aquí está la prueba de que no es un capricho, es parte de un requisito, parte de sanciones, ¿verdad? Si no se cumple, ¿no? Y las sanciones, como bien dice acá en mi conta, dolorosísimas, muy dolorosas. Ahorita que lleguemos a ese tema se van a espantar. ¿Cómo se integra un expediente de prestación de servicios profesionales? La integración de los expedientes únicos.
Identificación al momento. Esto es para los que prestan servicios de fe pública, notarios y corredores. ¿Con qué documentos se identificaron para que queden los protocolos, pólizas o libros de registro y archivos, y desde luego conservarlos el tiempo que sea necesario? Servicios de fe pública al Poder Judicial o autoridades que imparten justicia, ahí hay un mecanismo para ellos. El 14, grupos empresariales, cuando es un grupo de empresas las que se colocan en el supuesto de la actividad vulnerable. El 17, medidas simplificadas. 19, la famosa acumulación de 6 meses. Ahorita les enseño un ejemplo. El 23, pues se elimina la obligación de abstenerse de llevar a cabo la operación cuando no se quieran identificar los clientes. Una referencia al 27 bis que trata sobre actividades vulnerables que no serán objeto de aviso. Ahorita vamos a ver eso. Cambia la palabra tomarán por podrán tomar, es decir, de una obligación cambia a una opción. Mejores prácticas. Se adiciona el 27 bis para flexibilizar las obligaciones, estableciendo una lista de actividades por las cuales no será necesario presentar aviso, como cuáles. Por ejemplo, mutuo entre personas del mismo grupo empresarial que se prestan dinero. Mutuo donde intervenga Hacienda o Banco de México o sistema financiero. Algunos casos de venta de inmuebles cuando se trate de la primera venta o la venta de vehículos blindados que tengan como objeto armar e importar estos vehículos con las empresas que sean sus distribuidoras, franquiciatarias, concesionarias y que todo el precio hubiera sido pagado por sistema financiero. El arrendamiento cuando sea entre personas del mismo grupo empresarial, siempre que se pague a través de sistema financiero. Recordemos que la información que vamos a recabar es confidencial y por eso lo del aviso de privacidad, para asegurarnos. Presentar información a la UIF o al SAT, que puede ser en copia simple cuando así no lo soliciten. Y luego viene el 37 que también les había platicado, los documentos para identificar clientes y usuarios, el famoso manual, el manual. Quienes realicen actividades vulnerables deberán actualizar su documento de lineamientos de identificación de clientes, donde se desarrollen los lineamientos para identificarlos, criterios, medidas y procedimientos que deberemos adoptar. Esto tiene que ver con manuales de procedimientos. ¿Cuántos días? 90 días teníamos para haberlo hecho. Entonces, si no lo hemos hecho, habrá que hacerlo. Y se modifican algunos anexos, el 4.6, el 4 bis, el 6 bis y el 7 bis A. Y se modificó el formato de alta y registro, así como los formatos de avisos e informes. El 31 de julio salen modificaciones a las reglas antilavado, se hace una aclaración en materia de notificaciones.